Muy buenas tardes a todos. Y comenzamos nuestro programa de la tarde de este congreso Todos somos nazarenos. La guerra civil iniciada en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad hace 4 años ha provocado la extensión. Nadie en aquel momento pareció prever en lo que iba a desembocar el conflicto. Las milicias insurgentes fueron pronto fagocitadas por organizaciones yihadistas, primero Al-Qaeda, luego de una escisión de esta. El extremismo islamista ha llevado a la devastación más absoluta a amplios territorios de Irak y de Siria. Estas son las cifras del conflicto sirio: 215.000 muertos, la mitad civiles, de los cuales 7.000 mujeres y 11.000 niños, 6,5 millones de desplazados internos, 3,8 millones de refugiados. En Irak la situación no es mejor. La violencia ha desplazado a más de 1,2 millones de personas de sus hogares y al menos hay 600.000 iraquíes refugiados. Las minorías religiosas, en especial los cristianos, se han visto en medio de un fuego cruzado, desprotegidos y atacados con crueldad por los extremistas, que quieren eliminar de la zona cualquier religión que no sea la musulmana. Su beatitud, Ignacio José III Younan, patriarca de Antioquía de la Iglesia Sirocatólica, ha vivido muy cerca esta tragedia de su pueblo. Un exterminio que él mismo ha calificado de genocidio. Y sin más, le doy la palabra, muy agradecido de que hoy esté con nosotros para compartir su testimonio. Muchas gracias, su beatitud. Muchas gracias, Ignacio. Hubiera preferido hablar español, pero es más difícil. Entonces voy a hablar en francés. En principio, agradecer a la organización Hazte Oír y a Citizen Go por esta conferencia organizada en beneficio, digamos, para defender la causa de los cristianos, bien en Medio Oriente Próximo, bien en Pakistán, bien en Nigeria. Como una vez dicho esto, donde hay muchos cristianos que son perseguidos. Así que muchas gracias. En principio me gustaría atraer vuestra atención. Estoy aquí desde Oriente Próximo con los 2 obispos de Irak, Youssef y Bashar, y también de Egipto, Angelinos. Y, por supuesto, todos nosotros nos encontramos dentro de esta tragedia que vive en nuestro pueblo y que sufre nuestras comunidades cristianas, bien en Irak, bien en Siria, y también en otros lugares de manera diferente en Líbano. Me gustaría centrarme en estos 3 puntos. Cuando yo hablo de comunidad cristiana perseguida en Siria y en Irak, yo no quiero excluir a las otras minorías religiosas que también han sido el blanco de las persecuciones por parte de los que denominamos organizaciones terroristas de yihadistas musulmanes. Luego, cuando hablo del Islam político, es decir, yo no estoy en contra del Islam como tal. Cada persona tiene el derecho de creer en su religión y vivirla con total libertad. Pero yo hablo del Islam que pretende imponer la Sharia a nivel público en todo el país y sobre todo la Sharia quiere decir la ley islámica. Y cuando hablo de Europa,
Pretendo recordar ante todo que hay una diferencia entre los pueblos europeos y sus gobiernos, las administraciones políticas. Los pueblos europeos, gracias a Dios, están despertándose como vosotros, mis queridos amigos, y pidiendo a sus dirigentes responsabilidades sobre lo que han hecho como logros que han conseguido, como logros o cómo se han asociado a esta matanza y a esta destrucción en Oriente Próximo, bien ya sea en Siria, en Irak, en Yemen y también en el norte de África, en Libia y en Egipto. Me gustaría dedicar mi intervención a 3 temas. En primer lugar, la situación alarmante de los cristianos en Siria y en Irak y las tensiones en el Líbano. Vosotros sabéis muy bien lo que ha pasado desde el junio pasado. Y vosotros habéis elegido llevar la palabra odio para reclamar vuestro derecho a ser solidarios con los cristianos de Irak, que todos nosotros somos nazarenos, como se mencionó en el Evangelio, que Jesús ha sido llamado nazareno y como los musulmanes les gusta llamarnos, mientras que nosotros los cristianos de Oriente Próximo, cuando hablamos en árabe, preferimos ser llamados cristianos. Y vosotros seguro que han leído en los Actos de los Apóstoles que los discípulos de Cristo fueron llamados la primera vez cristianos antíocas de Siria. Saben que todo el Oriente Próximo ha sido tragado, se ha visto inmerso en una espiral de violencia inaudita, una pesadilla que parece no tener fin, conflictos que se expanden primero con el pretexto de la liberación de los regímenes considerados como dictaduras. Por ejemplo, el régimen de Saddam Hussein y ahora el régimen de Bashar al-Assad. Estos conflictos, estas oposiciones se han transformado en guerras fratricidas sobre la base de las religiones o de carácter de confesiones de la misma religión, por ejemplo, en Irak entre chiitas y sunitas y en otros países entre sunitas y alawitas. Estos conflictos nacionales se han desarrollado en guerras y han progresado hasta guerras de carácter internacional. En el caso de Siria, Yemen y Irak, facciones fanáticas han tomado las armas aprovechando el caos, renegando en estos y que quieren reclamar su derecho de imponer un islam político de confesión sunita sobre todas las demás confesiones y minorías no musulmanas. Se han revestido del yihadismo militante para amenazar, molestar e incluso intentar aniquilar lo que denominan los no creyentes, los infieles que no profesan su credo de acuerdo con la suna de sus profetas. También hemos visto muchos grupos fundamentalistas que aterrorizaban regiones enteras pretendiendo imponer la Sharia como la entienden ellos. Es en nombre de su confesión la que cuenta la mayoría en la UMA, en la nación, la comunidad musulmana a nivel internacional de Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra y otros grupos terroristas han llegado a movilizar con rapidez y con una facilidad sin precedentes a los ojos de naciones llamadas civilizadas, decenas de millares de yihadistas que se precipitaban a defender la causa de Alá, y esto se ha entendido
en todos los 5, escuchándose su grito en los 5 continentes del globo, sin negar la oposición de todos los segmentos populares sin defensa a las exorbizaciones asesinas de grupos yihadistas. Es necesario reconocer que la comunidad cristiana en Irak y también en Siria forma el componente demográfico más vulnerable. Se convierten rápidamente en ausencia de estabilidad política y de seguridad en todos los lugares en los que viven sin protección. Se han convertido en un flanco muy fácil de expulsiones e incluso de asesinatos. Mosul, en otros lugares, la llanura de Blenif, Yanula, Kasab, los pueblos de Jabul han sido los ejemplos de estos blancos de sus ataques. Puedo decir sin ninguna duda que nuestras iglesias Siria y Caldea han sufrido las mayores pérdidas en personas y en lugares de culto y en instituciones a causa de estos motines violentos de manera más violenta que han sido atacados por el yihadismo. Irak, estoy seguro de que muchos de vosotros han seguido los acontecimientos horribles que ha conocido Irak desde hace un año, sin disminuir el impacto del carácter salvaje ejercido contra las otras minorías como los Hasidi y el Shabak. Es necesario recordar que son los cristianos los que han pagado el precio más alto, sobre todo después del 10 de julio pasado y 2 meses después del 6 de agosto pasado. Una especie de cataclismo que podría minar la supervivencia en Mesopotamia. Cuando yo digo supervivencia, no hay que considerar solamente que son oleadas de persecuciones a las que los cristianos siempre hemos estado sujetos a lo largo de la historia, pero para hablar de las iglesias de pequeño número, como la iglesia caldea o la iglesia siria, es algo realmente horrible, fatal, porque cuando nuestras comunidades emigran, es muy difícil que puedan volver a su país de nacimiento. Para nosotros es una cuestión de supervivencia. Esta fecha lúgubre de junio y de agosto, como saben ustedes, ha provocado el éxodo de 150.000 cristianos. Puedo, por ejemplo, mencionar que si los 2 obispos de Erbil y de Kirkuk saben muy bien que han tenido muchos refugiados, sobre todo Erbil. Nuestra diócesis siria católica de Mosul ha visto a su arzobispo y más de 28 sacerdotes y otra iglesia latina, caldea, siria, que han sido cazados de sus casas, expulsados de sus casas, de sus pueblos, de sus tierras, y se han refugiado en el Kurdistán. Acabamos de conocer que al menos un cuarto de esta parte de estos exilados ya han salido de Irak. Bien en Líbano, bien en Jordania, en Turquía e incluso han sido aceptados o han emigrado a otros continentes. Bien, esta es la situación en Irak. ¿Y qué podemos decir de Siria? Es necesario recordar también que la situación en Siria desde hace más de 4 años cada vez es más dramática. Es decir, hay naciones, sobre todo occidentales,
los americanos, Francia, Inglaterra, igual que la Unión Europea, que han impuesto sanciones y que pretenden que el régimen caiga. Entonces, no es como en Irak, no es igual que en Irak, están allí para combatir los extremistas, a los radicales como Daesh, y también consideran hacer caer el gobierno de Bashar al-Assad, es decir, un gobierno reconocido legítimamente por la familia de naciones hasta la fecha, y sin embargo no quieren aceptarlo y pretenden desde el inicio, han afirmado que este gobierno, en su opinión, este régimen va a caer en el transcurso de unas semanas, de unos meses, y que el presidente va a ser castigado, yo no sé qué, sancionado, digamos, por haber cometido aberraciones, crímenes aberrantes contra la humanidad. Y sin embargo, hace más de 4 años, ¿quién ha pagado el precio de toda esta violencia? Son los inocentes de todas las religiones y de todas las confesiones. Y como yo acabo de decir, los cristianos siempre han sido, al igual que en Irak, el grupo el más vulnerable, porque sin defensa, no tienen milicias y no quieren vengarse. Los cristianos en Siria, al igual que en Irak, sufren todos estos horrores de la guerra civil, y aquí nosotros, los líderes religiosos, estamos ante una elección muy difícil de tomar. ¿Qué podemos decirles? Permanecer en vuestras casas, es decir, vender su tierra, su país, y estar expuestos a más amenazas, a más opresión, o bien darles la libertad de irse para garantizar un futuro más digno para sus hijos y para sus familias. Bien, puedo decirles que lo que nosotros los cristianos hemos sufrido en Siria desde hace más de 4 años y en Irak desde hace muchos años. Recuerden ustedes que el próximo octubre conmemoraremos el 4º aniversario de este ataque horrible a nuestra catedral Notre-Dame de la Délivrance en Bagdad. En este ataque ha habido 48 mártires, entre ellos 2 jóvenes sacerdotes. Será, por lo tanto, la víspera de Todos los Santos del año 2010, Era el 5º aniversario, Yo espero poder ir allí para rezar en este aniversario, el mismo día de su martirio en Bagdad. Estamos, como yo acabo de decirles, nos encontramos en una situación muy difícil. No solo podemos rezar con nuestros refugiados que nos piden ante todo, porque los hemos visitado en varias ocasiones en Irak, y también acabo de hacer una visita de 5 días a Siria, a Homs, en la ciudad central, y en todas partes nos piden, patriarca, ¿qué es lo que piensa de nuestro futuro aquí? Vamos a ser capaces de retomar una vida normal con esta beligerancia, estos grupos que se odian hasta
hasta la médula de sus huesos profundamente, tienen odio contra los unos, contra los otros, sobre todo sunitas, chinitas, sunitas, alawitas y otras minorías musulmanas. Aquí en donde nos encontramos, nos hemos convertido en rehenes, ya sea en Irak o en Siria. Esta es la situación vamos a hablar ahora de la situación en el Líbano. Este pequeño país, 10.500 kilómetros cuadrados, abierto desde hace siglos a Europa, que ha sido también el pionero de lo que llamamos el Renacimiento árabe. Muchos escritores de árabe eran cristianos y estos cristianos eran ellos los que enseñaban y educaban a los demás. Por supuesto, la mayoría musulmana les otorgaba confianza en su sentimiento nacional, que eran culturas árabes y no culturas otomanas turcas. Este pequeño país tiene muchos problemas de tensiones terribles desde hace un año, más de un año, y no llega a elegir a su presidente. Debe ser de acuerdo a la alianza o bien el pacto nacional entre cristianos y musulmanos. El presidente de la República debe ser católico maronita y el primer ministro debe ser musulmán sunita, el presidente del Parlamento musulmán chiita, y porque los chiitas y los sunitas no se ponen de acuerdo y cada grupo se alía con un país de la región, los chiitas con Irán, los sunitas con Arabia Saudí. No llegamos a elegir a un presidente para nuestro país, porque el Parlamento es casi mitad entre un grupo cristiano aliado con los sunitas y otros con los chiitas. Y después existen otros muchos problemas. Los terroristas yihadistas, en especial lo que denominamos el grupo Al-Nusra, es justo en la frontera Líbano-Siria, en las montañas, y pretenden atacar bien al ejército libanés, bien a los pueblos que se encuentran cerca de la frontera. Siempre el ejército se ve obligado a defenderse. Aparte de esto, en el Líbano, que cuenta 4,5 millones de habitantes, hay, es de acuerdo con los últimos censos, tiene 1,5 millones de refugiados sirios, de los cuales al menos el 90% son musulmanes sunitas. Estos refugiados, que constituyen casi una cuarta parte de la población total, ocasionan muchos problemas en lo que se refiere al equilibrio demográfico y confesional del Líbano, porque además de estos refugiados sirios, hay desde el año 48 los refugiados palestinos, que son 1,5 millones de refugiados palestinos. Sí, es verdad, están en campos de refugiados, pero la mayor parte son sunitas. Esto plantea un problema grave en relación con este equilibrio. Y esta es nuestra situación. Hay siempre tensiones en Líbano. Y la cuestión del Líbano, del sur del Líbano, donde tenemos soldados del UNIFIL, y para ello yo aprovecho la ocasión para agradecerles
a la España, para agradecer a España por haber enviado un grupo de soldados españoles bajo la égida de Naciones Unidas con el fin de mantener y proteger la paz en el sur del Líbano, entre Líbano e Israel. Estos soldados españoles han dado testimonio verdadero de su vocación nacional y cristiana a través de su solidaridad hacia toda la población del sur del Líbano, de la cual la mayoría es musulmana. Se han inversado hace 2 meses. Uno de los soldados españoles ha sido asesinado por un obús, lo que ha sido la ocasión de ser agradecido por Su Majestad el Rey de España durante las fiestas de Pascua. Así que estamos muy agradecidos. La segunda parte, el Islam político, en mi opinión, se encuentra en el origen del calvario de los cristianos en Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque en el Islam no hay separación entre la religión y el Estado. Los musulmanes piensan que su libro sagrado dan respuestas a todas las preguntas, ya sea a nivel religioso, económico, social, incluso deportivo. Y entonces lo que hace que nos encontremos ante muchas dificultades, cómo persuadir a nuestras jóvenes generaciones para mantenerse ligados a su tierra de origen, a su país, cuando ven que este movimiento radical no dejan de aumentar y de progresar y llegan a hacer reclamaciones de todo tipo a través de medio de Internet y llegan a reclutar yihadistas de todas partes y también tienen dinero sobre todo de estos países ricos en petróleo. Entonces nuestros jóvenes no son muy optimistas en relación con el futuro. Es por este motivo que en la medida en que no separemos la religión del Estado, nosotros los cristianos nos encontramos en peligro de no estar en peligro de supervivencia. No es porque nosotros queramos imponer nuestra religión a los demás, no es a causa de que nosotros denigremos a los demás y su derecho de creer como ellos lo entiendan, sino porque vivimos en el siglo XXI, no ya en el siglo VII, y estamos ante esta, digamos, hecatombe que ha caído sobre nosotros, que estas personas en los países en los que la mayoría de la población es musulmana no aceptan a los demás. Hay ocasiones en las que lo dicen, citan algunos versos de su libro o se habla de la tolerancia, de la misericordia, pero de jure su constitución siempre ha sido sentencias. La religión del Estado es el Islam, bien que la religión del presidente es el Islam, bien el Islam es la fuente principal de leyes positivas del país. Y aquí que nos encontramos ante unas constituciones que defienden la discriminación contra las minorías religiosas, no solamente cristianas, sino también otras minorías. Y de facto sabemos muy bien cómo
el pueblo en Oriente Próximo, los pueblos son arengados contra Occidente, y porque nosotros los cristianos, en su opinión, estamos asociados a la religión con los occidentales, entonces estamos destinados a ser odiados por el pueblo. Los pueblos de esos países, por desgraciadamente, para tener un verdadero diálogo de convivencia es muy difícil, visto lo que se ve y cómo evoluciona en estos países hacia el radicalismo islámico. Créanme, no se trata de una teoría que les estoy planteando, son realidades que nosotros, los cristianos de Oriente Próximo, nos dejamos de vivir todos los días. Yo sé muy bien, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas en Pakistán también sufren mucho y sufren una gran opresión debido a su fe, y lo mismo en Nigeria, y les felicitamos por ser fieles a Jesús. En Oriente Próximo, desde hace siglos, nosotros los cristianos hemos creído en la palabra de Jesús. No se trata solamente del pan, de pan que vive el hombre. Si consideramos y buscamos solo vivir en esta tierra, entonces no estaríamos allí, no habría estos problemas, ¿sabes? Ya estaríamos convertidos de una manera o de otra al Islam, pero porque nosotros creemos, nuestros ancestros siempre han creído que se debe ser fiel a Jesús, y ellos han aceptado ser perseguidos y sufrir tantas opresiones debido a su fidelidad al Evangelio. Por lo tanto, queridos amigos, es necesario acabar con lo que se ha dicho esta mañana, esta hipocresía por parte de los gobiernos occidentales. Yo quiero ir incluso más lejos y decir que es un oportunismo maquiavélico que los gobiernos de los países occidentales, particularmente yo debo citar Estados Unidos, Francia e Inglaterra, sus dirigentes continúan causando problemas e inconvenientes y dando golpes a las instituciones que están allí, fomentando a los beligerantes, sobre todo a los opositores, en nombre de una oposición moderada, enviándoles armas, permitiendo que los yihadistas, incluso de sus países, vayan allí para hacer la yihad, y son, como Francisco el Papa acaba de decirlo, podemos pescar mediante acción, por negligencia, y también se puede pescar a través de nuestro silencio, es decir, estamos también cómplices, y debo decir que ellos son cómplices al invertir el sentido de sus pueblos, los sentimientos de sus pueblos, y debo decirles que el Mediterráneo no es un obstáculo o una barrera. El Mediterráneo debe ser como un puente que une Europa con los países de Oriente Próximo. Europa debe tener un papel mucho más positivo con el fin de intervenir, digamos, invitar a todas las partes. No es fácil, ya lo sé, no es fácil, pero invitarles a la reconciliación, a un verdadero diálogo y, ante todo, a detener el envío de armas a estos grupos de yihadistas
que algunos de ellos han querido calificar como oposición moderada. Yo no sé si tengo más tiempo o no. Me gustaría contarles una pequeña anécdota, ahora en inglés. Old, he was invited. Un sacerdote de 28 años que tenía un banquete en beneficio de los sacerdocios y de seminaristas. A los sacerdotes y ustedes estaba en New Jersey, en Estados Unidos. Voy a decir unas pocas palabras agradables acerca de su experiencia como sacerdote. Y entonces dijo: mira, cuando ya te llamamos a ti para dar una charla, levántate para poder ser visto. Habla para ser escuchado. Y cállate para ser apreciado. Thank you very much, Your Beatitude. I just wanted to ask you a couple of more questions. Quiero plantear un par de preguntas más, si tiene fuerzas todavía. Gracias. ¿Diría usted que el cristianismo, hay el riesgo de que los cristianos desaparezcan del Oriente Próximo, de Irak, de Siria, en el futuro? Este año es el centenario del genocidio de armenios y sirios en el Imperio Otomán en 1915. Y en Asia Menor, en Turquía, pues esa zona estaba llena de cristianos. Y ahora, como turistas, si vamos ahí, solo podemos ver las ruinas de sus templos. Yo soy de una familia que huyó de Turquía justo después de la Primera Guerra Mundial. Mis padres, como niños, con sus padres, ellos solo tenían 10 años en ese momento, y se fueron a Siria, donde yo nací. Ahora en todo el territorio de Turquía no hay más que 50.000 cristianos. Y estamos hablando de una población total de 80 millones. El señor Erdogan ya ha dicho que podría expulsar 100.000 que todavía viven, de armenios que viven en Turquía, pero no es toda la verdad. No hay ese número. Principalmente los cristianos viven en Estambul y la comunidad más grande son los ortodoxos sirios, luego los armenios, con 6.000 para cada iglesia. Tenemos comunidades católicas con 2 sacerdotes y la sede del patriarcado en el sureste de Turquía, que es lo que llamamos, bueno, se boicoteó, podríamos decir, y se convirtió en un museo. Así que, por supuesto, vamos a estar ahí, pero ¿cuántos y durante cuánto tiempo? Ahora no podemos decir que hay cristianos en Turquía ahora. Bueno, yo he estado ahí como patriarca 4 veces. Hay mucha propaganda, me reciben, me dan algo de seguridad, pero después, ¿qué hay? No hay presencia cristiana en Turquía.
Y nos parece que es igual en Irak y en Siria, no en el Líbano. Esperamos que esto no ocurra en el Líbano, porque ahí los cristianos saben defenderse. Pero es la realidad. Luego tenemos en Egipto otra situación diferente, y en Egipto es diferente, gracias a Dios. Pero en Irak y en Siria nos enfrentamos a la desaparición de los cristianos en ese país. Otra pregunta. Ha comentado que ha visitado varias veces las comunidades en Siria y en Irak para ofrecerles apoyo y acompañarles en su sufrimiento. ¿Podría contar un poco más sobre su vida? ¿Cómo viven en esos países los cristianos? ¿Si tienen una fe fuerte? ¿O existe algún riesgo de que cambien de fe? ¿Cómo viven su fe y cómo es la situación en términos físicos ahora mismo? Como ha dicho, como patriarcas, visitamos nuestras comunidades no solo en el Líbano, pero en Irak y en Siria. En Irak hay otros que podrían hablar más de la situación, el señor Bassad, por ejemplo, pero sienten desesperación. No es fácil que te echen de tu casa, de tu terreno, sin darte nada. Y ya han pasado 10 meses de Mosul y 8 meses de la planicie. Y ellos conocen la situación. Empezaron con tiendas, luego caravanas y ahora han alquilado apartamentos donde 2 o 3 familias pueden vivir juntas, igual que con los refugiados en el Líbano. Tenemos 3.000 familias, por lo menos, que han llegado desde Irak. Si hablamos de Siria, fue el mes pasado, solo hace 4 semanas, fuimos a Siria. Por supuesto, no es una situación tan optimista. Significa que, sobre todo, los jóvenes están desesperados. No saben lo que durará esa lucha, ese conflicto, y qué puede pasar en Siria si se va a dividir, como algunas naciones han dicho. Todos, por supuesto, están luchando por la paz y la reconciliación, pero no es fácil. ¿Le parece que, sería posible entrar en diálogo primero con los musulmanes moderados o luego con los yihadistas? ¿Algunos de ellos estarían dispuestos a cambiar de idea o es algo completamente imposible? Esos grupos terroristas, los que les apoyan, ¿le parece que existe la posibilidad de cambiarles, de cambien su idea? Ya que ahora no existe una separación entre el Estado y la religión. Sería difícil por eso. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa es tener un régimen fuerte que mantendría a todos en su sitio y que aplicaría o llevaría igualdad a todos y que no permitirían charlas en las mezquitas o en los centros religiosos. No se permitiría hablar mal de los demás.
Y en Siria es también la situación. Es mejor una dictadura donde todos sean iguales entre sí que una situación en la que... Perdón, es mejor una dictadura donde todos cumplen la ley en lugar de un totalitarismo islámico. Cuando tenemos islamismo, eso significa que hay una discriminación contra los demás, sobre todo los más vulnerables, las minorías religiosas más vulnerables. Es duro escuchar eso, pero es lo que usted ha sufrido y lo ha explicado muy claramente. La última pregunta, de verdad la última. ¿Qué podemos hacer en el mundo occidental, los españoles, España? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los cristianos del Líbano, de Irak y de Siria, de su rebaño? ¿Cómo podemos ayudar a su rebaño? Necesitamos, primero, la sinceridad. Tenemos que armonizar nuestras palabras y nuestros actos. No es suficiente decir cosas bonitas o utilizar un lenguaje políticamente correcto de acepto a los demás tal como sean. Primero, en la Unión Europea hay que sincronizar las decisiones sobre las medidas a tomar, no solo para los que tienen más poder o más intereses que van detrás de los petrodólares. No pueden ser solo ellos los que tomen las decisiones. Y hay que vivir con solidaridad cristiana en nuestra actitud hacia los que sufren. Gracias. Su beatitud. Ha sido un honor tenerle aquí y seguiremos hablando estos días. Muchísimas gracias.